Continuamos con las agujas del pajar y antes queremos agradecer como siempre a Rojoluz Espacios Amigables por compartir este bello set ecoamigable con nosotros y permitir que disfrutemos mucho de nuestros invitados. Continuamos con esta selección deliciosa de libros que tú tenías, Carlos, y estábamos en los libros de responsabilidad social y me voy a adelantar uno que tú nos hiciste favor de una ponencia padrísima y que nos abre el mundo a la economía azul y de otras economías de colores. ¿Me puedes hablar más? Exacto. Sí, bueno, decíamos que hay 3 libros relativos al equilibrio ecológico. Uno es Lo pequeño es hermoso, el otro es la historia de las cosas, y este tercero, que se llama La economía azul, de Gunther Pauli, es un libro fascinante porque nos abre digamos, la panorámica respecto a la enorme potencial que existe ya ahorita operando en muchas partes del mundo, aprovechando las tecnologías que la naturaleza tiene y que ha desarrollado a lo largo de centenares de millones de años inclusive, y que lo único que han hecho muchísimos investigadores, que no es poco pues, es observar cómo resuelven los problemas los insectos, los ríos, los árboles, las plantas, etcétera, observar cómo resuelven los problemas, estudiar muy a detalle, muy a fondo, cómo puede aplicarse esa tecnología para nuestra vida cotidiana. Un ejemplo muy sencillo es este. La mayor cantidad de agua que hay disponible para los seres humanos está en el aire. Y nosotros vivimos de agua, digamos, necesitamos el agua para vivir, y lo que hacemos es gastar muchísima energía en perforar la tierra para ir y extraer el agua, gastamos otra vez muchísima energía en subir el agua y luego gastamos muchísima energía en ponerla arriba y luego por gravedad ir bajándola. ¿Qué es lo que hacen las plantas? ¿Qué es lo que hacen las especies animales? Muchas de las especies lo que hacen es captarla de donde está, del medio ambiente, del aire, y la captan y ya nada más la bajan por gravedad, ¿no? Bueno, hay ya digamos, una gran cantidad de negocios, de empresas que están aplicando esta tecnología en diferentes partes del mundo. El libro La economía azul nos hace un acopio, nos muestra 100 innovaciones seleccionadas de más de 3,000 y fracción que hicieron, digamos que estudiaron, y nos seleccionó 100 innovaciones, entre ellas, por ejemplo, esta, ¿no? Y muchas otras más, de las que podremos hablar horas y horas, pero estas 100 innovaciones están ahí plasmadas en este libro, La economía azul, ¿no? Y me gusta esto de azul porque viene a bien como que todo el mundo dice, ¿por qué el color? Y a veces cuando se habla, como tú nos enseñabas, de negocios verdes o empresas verdes, al tratar de ser tan verdes, en algunas cosas gastan menos, pero en otras se disparan, ¿no? Entonces, exacto, ¿cómo puedes hacer? Y también creo que otro de los puntos claves, que si hablas de libros, los libros te enseñan cosas o aprendes conceptos, o los libros pueden ser tu mejor inspiración, ¿no? Porque claro, mucha gente que es brillante en detonar conceptos de negocios parte de leer muchos libros o de simplemente analizar pensamientos. Y creo que pasa un efecto extraordinario. Tú decías, cuando uno lee, vas adquiriendo cosmovisión, ¿no? Que exacto, muchas veces hay gente que dice, es que no tengo cultura, me da pena. Entonces ves la repisa de libros comprados de un almacén que todos conocemos y nadie los lee, ¿no? Como, y empezar a pensar que si yo empiezo a leer y acumular este conocimiento, entonces tengo una mejor toma de decisión. Claro, lo que hace es, lo que decía, tu cosmovisión no solamente se eleva, no solamente profundiza, sino además se amplía. Este libro, por ejemplo, de La economía azul, es un viaje por el mundo guiados por Gunther Pauli, que es un investigador, fue un empresario que tuvo una empresa verde, y que se dio cuenta de que, ay caramba, queriendo salvar los ríos de Europa, estábamos terminando con las selvas en Indonesia. Y cuidado, entonces hay que tener cuidado, dice, tenemos que pensar en la economía azul, porque es la economía no solamente de una parte, sino la economía integral. Y Gunther Pauli nos guía en este viaje fascinante por todo el mundo, revisando cómo realmente hay tecnologías que se están aplicando y que son rentables, ¿no? Esos son los 3 libros que tienen que ver con el equilibrio ecológico.
Hay 2 libros más para llegar a los 10 de las agujas del pajar, 2 libros que tienen que ver con un tema que es extraordinariamente importante en la actualidad, que es la felicidad. El primero de ellos se llama Fluir, que el subtítulo es Una psicología de la felicidad, y este libro lo escribió un investigador norteamericano, se llama Mihaly Csikszentmihalyi, de origen húngaro. Este hombre es el o de los investigadores más serios y rigurosos acerca del tema de la felicidad desde el punto de vista psicológico. Ha hecho una serie de investigaciones muy importantes, muy serias, muy rigurosas en términos de investigación científica, y entonces nos explica Mihaly Csikszentmihalyi muy claramente qué sucede cuando las personas entran en esto que le denomina él estados de flujo. Y no es otra cosa más que las personas logren armonizar sus aspectos, sus potenciales cognitivos, sus potenciales físicos y sus potenciales emocionales. Cuando una persona logra hacer eso, entra en una especie de estado de flujo, flota. Y sucede algo muy curioso. En lugar de gastar energía para adquirir conocimientos, para desarrollar habilidades, en lugar de gastar energía, hace eso mismo, pero generando energía psíquica. Y entonces nos ha sucedido a todos, cuando estamos haciendo algo muy interesante, algo en lo que estamos ensimismados, llega un punto en el que sentimos que, bueno, no lo sentimos ni siquiera, ¿no? De repente volteamos a ver la hora, oye, pasaron 4 o 5 horas y yo estuve aquí y ni siquiera lo sentí. Mihaly Csikszentmihalyi explica esto de una manera además muy didáctica. Es un libro verdaderamente delicioso. Todos los libros de las agujas del pajar son libros que tú abres en cualquier página y lees un párrafo y dices, qué barbaridad, esto es verdaderamente serio, importante, qué padre entrar en contacto con este autor. Y el último, pero no por eso menos importante de las agujas del pajar, es un libro que escribió un economista inglés, Richard Layard, que se llama así, La felicidad. Es una investigación, es la exposición de una serie de investigaciones más bien, acerca de esta importante actividad o este importante tema que es la felicidad para conducir la economía, la psicología, la antropología, etcétera, en la actualidad. Nosotros, como raza humana, realmente tenemos muy poco tiempo, son solamente unas 3 generaciones, 4 generaciones, en las que nos hemos empezado a plantear, pero ya muy seriamente, el tema de la felicidad. Hace un siglo, las personas eran felices y ni siquiera se lo preguntaban. Últimamente nos preguntamos mucho acerca de si somos o no felices. Lo que plantea Richard Layard es algo muy simple y que ya se está haciendo, ya se está estudiando muy seriamente, el empezar a cambiar la medición de nuestra evolución social y dejar de pensar en términos de Producto Interno Bruto y ahora pensar en términos de felicidad interna bruta. No es una ocurrencia, es resultado de estudios como economista, que es riguroso también, muy reconocido en el Reino Unido. Richard Layard hace una propuesta muy bien documentada, muy seria, con fórmulas y demás. Dice, podemos realmente empezar a pensar ya, porque ya generamos, o sea, la tecnología ya nos permite generar productos y servicios para todos, y ya podemos estar pensando en términos de felicidad interna bruta. Carlos, pues fenomenal este viaje que nos compartes de las 10 agujas del pajar. Quiero, antes de despedirnos, preguntarte dónde te encontramos, dónde la gente que nos escucha puede tener tu lista de los 10 libros, cómo se puede conseguir. Mira, el correo electrónico es cpelaez@credimedios.com.mx. Cpelaez es todo con minúscula y junto. Cpelaez de Carlos Peláez, cpelaez con z @credimedios.com.mx. Importante, porque usted tiene la oportunidad de obtener el plan de negocio sencillo que, bueno, Carlos ha desarrollado. Y finalmente, pues recordar que alguien está interesado en finanzas cotidianas, también lo pueden
encontrar directamente con el autor, siendo una referencia interesante de cómo solucionar nuestros problemas, más bien, no programas, bueno, también programas erróneos de pensar acerca de las finanzas y cómo ser más abundantes. Te agradecemos muchísimo por habernos acompañado, Carlos, y mostrado aquí en Reto Proactivo cómo vivir diferente. Muy bien, muchas gracias, al contrario, muy amables y con gusto, ahí estamos. Me contactan, el libro está en librerías, si no lo consiguen me mandan un correo y nos ponemos de acuerdo para ver cómo les hacemos llegar el libro. Gracias por compartir y les queremos recordar que Reto Proactivo lo pueden sintonizar semanalmente a través de nuestro sitio web www.centrosustenta.org.mx o el canal de YouTube Centro Sustenta. Mi nombre es Alona Starostenko y le agradezco haber compartido esta semana con nosotros Reto Proactivo. Gracias.